Para continuar con la parte de desplazamiento dentro de nuestra hoja, cabe mencionar que tenemos unos atajos de teclado, ¿sí?, para poder hacer el desplazamiento más rápido dentro del contenido de la hoja. Te voy a mostrar el teclado para que sepas de qué teclas vamos a hablar. Vamos a utilizar la tecla Control, la tecla Alt, la tecla retroceder página y avanzar página, junto con los cursores, que es lo que voy a usar en este momento. Por ejemplo, si estamos en la primera hoja del libro y con la tecla Control presionada más avance de página, vamos a poder adelantarnos en cada una de las páginas que componen el libro. Si presionamos Control retroceder página, vamos a ir retrocediendo de páginas. Es lo mismo que podemos hacer con nuestro mouse. Ya dentro de la hoja, si yo ubico el cursor al inicio de esta sección, con la tecla Control presionada y el cursor hacia la izquierda, voy a avanzar hasta el final de las celdas continuas con datos. Control flecha hacia abajo, voy a avanzar hasta la última celda con datos. Control izquierda al principio y control hacia arriba, pues acá al inicio de la primera celda de datos. Si presionamos página abajo, vamos a ir avanzando de varias celdas en varias celdas. Si mantengo la tecla Alt página hacia abajo o avance, voy a avanzar un grupo de columnas. Como puedes ver, aquí estaba en la A y ahorita acabo de ubicarme en la columna O. Con la tecla Alt presionada y página hacia arriba o hacia atrás, voy a retroceder un grupo de columnas. También puedo hacer esto con el mouse. Si de avanzar entre celdas, si yo coloco el cursor aquí de tal manera, cuando se hacen 4 flechas y hago doble clic, la celda vigente va a ser la última de las celdas que tenga datos. Si hago clic aquí, hago doble clic aquí, voy a ubicarme al final de esa columna, al inicio de la fila, y acá para subir a la celda A1 me ubicaría en la parte superior de la celda actual, doble clic y me llevaría a la celda A1. Esas son unos atajos que podríamos utilizar para desplazarnos entre las páginas o dentro de las celdas con datos de la hoja de Excel.